marca diferencia los clavos mucha hierba, mucha curva. Aquí estamos, grupeta de los lunes, semana 3, camino a Sevilla, objetivo sub 2.50. Y hoy tenemos un entreno duro, 16.400 en 2 bloques de 8, recuperación entre cada 400 de 50 segundos y 1 minuto y medio entre cada bloque, luego otro minuto y medio de descanso y un 1000 por debajo de 3.40. Y la idea es hacer los 400 en 1 minuto 22, que es más o menos 3 minutos 25 de media. A ver qué tal sale. Un entreno bastante intenso, pero poniendo a punta para el 10K de Alcobendas dentro de 2 semanas, pero sin perder de vista 16.400 más un 1000, sumando ya volumen de cara a Sevilla. Así que combinando lo mejor de los dos mundos y a ver qué tal sale. Terminamos calentamiento, nos ponemos la placa y lo haré obviamente por pista. Hoy en lugar de marcar 400 por GPS lo haré por distancia en la pista, y antes de ponerme pues también un poco de técnica de carrera con los compis. Primeros 3.400 hecho, 1.25, 1.24, 1.22, calentando gradualmente, y ahora a ver si mantengo 1.22 en el resto y a ver si los finales puedo incluso llegar a 1.20 y quedar con fuerzas para el último 1000. 10 segundos y el siguiente 46. Pues primer bloque de 8 hecho, ahora descanso entre bloque de 2 minutos y otros 8, 1.22, 1.24 por ahora, todo en orden. Seguimos. Entreno conseguido, entreno hecho. Este último bloque han salido todos también entre 1.22 y 1.24, todos los 400, y luego he descansado 2 minutos y he conseguido el último en 3.33, así que súper contento. Seguimos sumando, otro entreno hecho. Esta semana tendremos martes, miércoles, jueves entrenos muy parecidos a la semana pasada, pero el viernes viene algo distinto. Y el objetivo del entrenado de hoy, hablando con Tony, el entrenador, no es otro que intentar mantener el umbral anaeróbico alto, que no baje, porque estoy entrenando mucho subir el primer umbral, el aeróbico, ritmo maratón más o menos, para que esos 4.05, 4 hasta 3.50 pues vaya a ir más cómodo, pero claro, el umbral anaeróbico alto que estará en velocidades de 3.20, 3.25, que tampoco baje mucho. Por eso es el objetivo de hacer hoy 16.400 en 2 bloques de 8, con tiempo para recuperar, y el último 1000 que lo he conseguido hacer por debajo de 3.40, así que muy contento con el entrenador de hoy. Seguimos, semana 3, día 2, hoy martes, mismo entreno que el martes pasado, 65 minutos suaves y acabamos con 2-3 progresivos. Hoy lo haré en la cinta, o sea, una diferencia respecto a la semana pasada es que el martes lo hice a primera hora antes de trabajar, y después del entreno fuerte del lunes dormí bastante mal y acabé muy reventado. De hecho, los progresivos salieron un poco despacitos. Hoy lo voy a hacer a la hora de comer, entonces hemos dado unas horas extra de descanso a las piernas, a ver qué tal hoy, pero es un rodaje muy suave, y acabar pues eso, con 2-3 progresivos al final, que hoy en la cinta pues bueno, subiré hasta donde me sienta cómodo y lo mantendré, pues intentaré unos 100-150 metros. Entreno hecho, 15 kilómetros, hora y 10 casi. He hecho los 65 minutos a unos 12 kilómetros por hora, aunque en el GPS sale algo más rápido. Y luego 3 progresivos, y he descubierto que las cintas del gimnasio tienen el límite de velocidad en 19,3 kilómetros por hora, que he puesto a 18 y llega al primer progresivo, segundo a 19, tercero quería llegar a 20, que son 3 minutos el kilómetro, pero no ha pasado de 19,3, así que súper contento de llegar al límite de la maquinaria.
Pues aquí seguimos, día 3, semana 3. Hoy toca 30 minutitos de rodaje suave y sesión de fuerza, que haré rutina de core, abdominales y sobre todo estoy trabajando fuerza en las piernas, intentando hacer ejercicios donde se puede isométricos, que quiere decir una pierna en lugar de las dos a la vez, sobre todo para intentar hacer alguna repetición más de las que involucra la cadena posterior, gemelo, sóleo, isquio, con la pierna izquierda que con la derecha, para intentar progresivamente pues corregir esa diferencia de musculatura que tengo. Y mismo peso, pero hacer 3-5 repeticiones más de cada ejercicio con la izquierda y poquito a poco pues ir nivelando esa musculatura. Y hoy cumplimos con el plan, es igual que lo que hice el jueves pasado, lo único que la semana pasada tuve que cambiar entrenos miércoles-jueves. Hoy es según el plan, el miércoles día de fuerza, y creo que me va a venir mejor porque el viernes tocará sesión intensa y la semana pasada tenía unas agujetas del día anterior que no me esperaba, la verdad. Así que, pues eso, ahora un rodajito de 30 minutos suave y luego gimnasio. Aquí estamos, camino a Sevilla, semana 3, día 3, viendo el amanecer en el monte, con el tráfico habitual de las mañanas en Valderattas, que da gusto, la verdad, días como hoy. Eso sí, mucho frío, 4 grados centígrados, así que guantes, gorro, camiseta térmica de lana merino, pero prefiero el frío que el calor para entrenar, la verdad. Así que muy contento. Hoy las piernas mejor que la semana pasada después del día de fuerza, pero me lo estoy tomando muy tranquilito. 5:27 de media. Y eso es una clave de entrenamiento de maratón. Mi ritmo objetivo, ya sabéis, es 4 minutos el kilómetro durante 42 kilómetros. Y en esta preparación entrenaré 6 días a la semana, 1 de descanso, y de esos 6 días solo hay 2 realmente que corro algunos minutos de intensidad. Ahora, si sumo, estoy haciendo entre 24 o 30 minutos cada día de esos 2 a la semana, donde corro a unas velocidades más rápidas que el ritmo objetivo maratón. El resto es mucho más despacio. El resto de kilómetros que acumulo es entre 1 minuto 10, 1 minuto 30 más despacio que ritmo objetivo maratón. Y eso es súper importante para ir acumulando volumen, mejorando la forma sin incrementar el riesgo de lesión. Y es el fallo que comete mucha gente, que va los días suaves más deprisa de lo que debe. Entonces, si tu objetivo maratón son a 5 minutos el kilómetro, los días suaves, que deberían ser 2 o 3 en semana, no pases de 6:10, 6:30 minutos el kilómetro. Si es a 6 minutos el kilómetro tu objetivo de maratón, 7:10, 7:30 los días suaves. Mínimo 1 minuto más despacio por kilómetro debería ser para esos días suaves, porque así puedes ir acumulando semana tras semana sin incrementar el riesgo de lesión. Porque pongo una gráfica en pantalla donde veréis, no tiene que ver por lesión, pero para explicaros una cosa, que si paráis una semana, como hice yo, por vacaciones familiares, realmente tardas otras 2 en volver al mismo estado de forma que estabas. Así que es la regla del 2-1.
Si paras una semana, te recuperas 2. Si tienes que parar 2 semanas, vas a tardar 4 en volver al punto de partida. Así que yo con ese parón vacacional, que lo hice muy consciente para disfrutar de la familia, pues fueron una semana de parón más 2 de volver al estado de forma, 3 semanas donde realmente no mejoré. Así que mucho cuidado con ir a ritmos superiores a los días de entrenos suaves. Muy importante para no lesionarse y poder acumular esa continuidad, esa mejora física semana tras semana. Es mejor la constancia que ritmos superiores en un entreno individual. Así que tened eso en cabeza, mantenedlo con constancia y es mejor ir suave y constante que no lesionarse y tener que parar. Ese sería mi consejo de esta semana. No olvidéis correr despacio para poder correr deprisa, porque suma más la constancia que no intentar ir por encima de un ritmo que nos puede causar una lesión. Y nada, hoy, para seguir con esta filosofía, pues 70 minutos de rodaje suave y acabaré luego con 3 progresivos. Hoy parece que las piernas van algo mejor que el jueves pasado, así que eso intentaré cuando acabe estos 70 minutos, hacer 3 rectas donde aumentamos progresivamente velocidad. Aquí estamos en la pista de nuevo, hoy viernes, día 5, y tenemos un entreno bastante intenso. Van a ser 2 bloques de 8 series de 200. Voy a intentar hacer cada 200 pues 40 segundos, recuperación 40, y luego descansar 2 minutos y hacer un 2000, y eso repetirlo 2 veces. 8 veces 200, acabar un 2000, 8 veces 200, acabar un 2000. Objetivo del entreno de hoy: trabajar acumulando lactato en esos 200 y luego en el 2000 que el cuerpo vaya asimilando y limpiando ese lactato. Intentar trabajar eso, que vayamos adaptando a que el lactato también pueda limpiarse e incluso llegar a usarse como parte de energía. Así que entreno duro, pero vamos a por él, y con la recuperación al final pues va a ser más o menos 1-1. Objetivo hacerlos en 40 segundos cada 200, descanso otros 40. Vosotros adaptarlo a vuestros ritmos. A mí va a salir unos 3:20 es el objetivo. Y ahora pues bueno, 30 minutos de calentamiento, rodaje muy suave y luego a por ello. Y el ritmo de esos 2000, que se me ha olvidado decir, esos 3:50, pues es, si 3:40 es el objetivo de 10K y 4 es el de la maratón, a mitad de camino estaría más o menos el de objetivo media maratón. A día de hoy no estoy ahí para hacer 21 kilómetros a 3:50, pero es la idea, más o menos ese es el umbral de lactato. Entonces es la idea, no ir más rápido, intentar eso, ajustar a en torno a 3:50 para que se vaya limpiando en esos 2 kilómetros el lactato acumulado en las series de 200 metros. Así que es la idea. Podéis hacer este entreno haciendo pues unos 20 segundos por kilómetro más rápido de vuestro 10K, y el 2000 10 segundos más despacio que vuestro 10K, o 10 segundos más rápido que el de maratón. Primer bloque de 8-200 hecho. Me ha salido más rápido de lo que esperaba. Esperemos que no pase factura, porque los he ido haciendo 37-38 segundos. Ahora 2 minutos de descanso y empezamos el 2000. Un pelín más deprisa de lo que debería. Veremos este segundo bloque,
otros 8 200 y un 2000, porque este me salió 7.24, tiene que haber salido entre 7.30 7.40, así que espero no acumular demasiado lactato para el segundo bloque. Pero bueno, 2 minutitos de descanso y empezamos otra vez con los 200. Pues segundo bloque de 200 metros hecho, esta vez más controlados, entre 39 y 40 segundos, uno de ellos en 41. Y bueno, el primero pone el reloj 45, pero es porque me he equivocado al darle al empezar y empezó 5 segundos más tarde, así que primero en 40 y todos 39 y 40, solo uno se me ha ido por 41. Ahora descansar 2 minutos y el último 2000 a ver si también controlo más el tiempo y voy más cercano a esos 3.50. Entreno hecho y súper contento. Este último 2000 en 7.31. El primer 1000 creo que he pasado 3.43, 3.44 y el segundo 3.47, 3.48. Así que muy bien. Es un entreno, yo creo, asequible, trabajando SVO2 Max, subiendo ácido láctico en esos 200 y luego trabajando por nivel umbral. Así que entreno duro, seguimos sumando, mañana más y a ver qué tal recupero, que mañana toca entreno duro. Sábado día 6, hoy tenemos hora y media, pero en 3 tramos. 30 minutos suaves, 30 minutos a 4.30, 4.35 y los últimos 30 ya con fatiga acumulada a 4.05. Vamos a por ello. Me he venido al gimnasio para controlar ritmos porque ayer se me fue un poco. Noto piernas cansadas, pero vamos a por ello. Va a ser duro. El sábado pasado fueron 55 suaves y luego los últimos 20 a ese ritmo de 4. Hoy ya pasados los 30 minutos subiremos a un ritmo medio y el último bloque es de 30 minutos, no de 20, así que va a ser duro. Pero bueno, si acabamos bien, otra semana de más de 80 kilómetros acumulados y seguimos sumando. Semana 3, camino a Sevilla, objetivo sub-2. 28 minutos, primer bloque casi acabado. Por ahora fácil, pero este entreno no es lo que tiene, es llevo tiempo sin hacer horita y media, acumularé casi 20 kilómetros y después del entreno fuerte de ayer y 2 semanitas esta es la tercera de 80 kilómetros, pues el último bloque se va a hacer duro. Ahora pasaré de 5 minutos el kilómetro a 4.30 y luego veremos cómo llegamos al último bloque. Segundo bloque a punto de terminar, vamos a por el último. Ya van las piernas cansadas, a ver si aguanto estos 30 minutos al ritmo objetivo maratón. Hora y media en la máquina de la tortura y algo más de 20 kilómetros y en la última media hora a 3.55. Vamos cogiendo forma. Sevilla, sub 2.50, vamos a por ti.